Pero hoy día es un día muy importante. Nosotros siempre le decimos que es un día muy importante, pero hoy día de verdad lo es. Y es porque vamos a dar la más cordial de las bienvenidas a nuestro panelista estable. Cáchense eso. Siempre hemos tenido panelistas inestables, ahora vamos a tener un panelista estable. Así que damos la bienvenida con los brazos abiertos, nada más y nada menos que a Pedro Varas Brusone, quien es socio y cofundador de Rocktrack. De seguro están escuchando hartas cosas de ellos. Además, es el fundador de Gret.io. Y además, porque es un hombre multifacético, es el líder de la comunidad de Venture 445. Pues nada, todo muy bien por acá. Feliz de poder comenzar con este espacio contigo y en verdad feliz de poder conversar de diferentes cositas. Así que, genial. Cositas, me gusta eso. Les vamos a explicar por qué Pedro también está acá. O sea, no es tan solo un super fundador de emprendimiento con una larga y dilatada presencia en nuestro mercado, sino que también Pedro es un asiduo, un fanático, un seguidor de las noticias del ecosistema de negocios en Latinoamérica y en el resto del mundo. Entonces, como nosotros siempre les decimos a ustedes que en el emprendimiento, en la innovación hay que colaborar, lo trajimos, lo unimos a nuestras ondas radiales digitales que tenemos para que precisamente nos potenciemos juntos y sea una mejor vitrina. Así que, dicho eso, Pedro Varas Brusone, el micrófono es tuyo. Bueno, les cuento un poquito una selección de las noticias que han pasado la última semana y que yo considero que en verdad hay que tener en el radar. Por ejemplo, la primera noticia que a mí me parece súper importante es que la Argentina Ualá, que yo creo que todos la conocemos, una fintech súper grande, que es un unicornio en Argentina, es decir, una compañía valorada en más de $1 billón, se vio obligada a suspender su negocio de criptomonedas en respuesta a una nueva normativa del Banco Central de Argentina que prohíbe finalmente las operaciones con activos digitales no regulados. Ahí, de hecho, su CEO, que se llama Pier Paolo Barbieri, expresó obviamente que esto es súper lamentable, que ya que ellos cuentan con más de 300.000 cuentas abiertas en criptoactivos. Y eso para mí, en verdad, además de obviamente el impacto que tiene para Ualá, me parece súper fuerte para Argentina y para el mundo cripto en general. Así que por eso decidí traer eso. Oye, en primer lugar. Está impactante, sobre todo porque entendemos que en Argentina la economía está bastante más alicaída que en otros puntos de Latinoamérica, donde muchas personas precisamente se resguardan en las criptomonedas precisamente para hacer transferencias, para guardar dinero ante la necesidad inminente que tienen, porque el dinero argentino puede cambiar y variar su real valor de cualquier momento. Totalmente. De hecho, bueno, tengo una segunda, pero sí es un poquito más positiva que la primera. Eso, vamos a ver. Es básicamente un fondo de inversión de Venture Capital que se llama Mountain Partners. Destinará el 100% de las utilidades que tuvo su primer vehículo de inversión, es decir, su primer fondo de inversión en Chile, y va a invertir eso en un nuevo fondo que se llama Mountain Green Fund, que está enfocado en invertir en 25 a 30 compañías de Latinoamérica y también de Miami, pero que tengan foco en Carbon Tech, AgTech y tecnología minera sustentable. Es decir, el impacto verde aquí está teniendo harta resonancia en este nuevo fondo. Y bueno, este fondo tiene un tamaño destinado de $100 millones. Es un fondo grandote. Y hasta el momento, Mountain Partners ya ha levantado 30 millones de esos 100. Por lo cual, de hecho, ya podría empezar a invertir sus primeros tickets en startups y, de hecho, muy probablemente eso es lo que ya está haciendo. Así que felices noticias, obviamente, para el mundo de emprendimiento en un momento en donde el Venture Capital está algo alicaído. Súper bueno saber que hay un nuevo fondo con buenas lucas, con buen dinero, si es que alguien nos escucha de otro país, que va a invertir en esto. Oye, sí, está súper bueno, porque bueno, particularmente desde el año pasado tenemos una contracción económica. Le hemos venido diciendo a los oyentes o los videntes que siguen, digamos, nuestra programación en Entrepreneur vía TX Plus, de que está costando efectivamente generar inversiones porque los Venture Capital y los inversionistas están buscando, primero, empresas que sean autosustentables en estos tiempos de problemática y que ya las necesidades o los requerimientos para poder invertir están cambiando. Y lo que estamos viendo es que aparentemente se están yendo por esta línea más verde, ¿no? Porque por ahí también está Savia Ventures, hace poco estaba Patagonia Startups, si no me equivoco, que también está mirando todo lo que tiene que ver con Green Tech. Y ahora tenemos Mountain Partners que efectivamente va por esa misma línea. ¿Es una tendencia que llegó para quedarse, Pedro? Yo creo que absolutamente. O sea,
Yo creo que de hecho hay dos cositas muy interesantes que mencionaste. Uno obviamente tiene que ver con todas las startups que están apuntando al impacto verde en general, a lo sustentable. Tienen mucha cabida. De hecho, en estos momentos hay muchos concursos de emprendimiento, además de fondos de Venture Capital, que están apostando por compañías que impacten en esto. Y si no tienes un impacto claro en esas verticales, simplemente no, ni siquiera puedes entrar a competir. Mm. Ahora, lo otro que mencionaste también y que está interesante es el punto de vista de compañías rentables. De hecho, han habido muchas noticias dentro de estas últimas semanas en donde grandes fundadores o grandes compañías, como por ejemplo, no sé, partiendo por el fundador de Notco, Mm. el Matías Mushnik, diciendo, vamos a apuntar a la rentabilidad. Y ha sido una tónica que se ha venido repitiendo bastante en prensa. Y eso obviamente tiene un trasfondo detrás, es decir, no tan solo estás apuntando a que tu empresa sea rentable, sino que te importa comunicarlo Mm. tanto al ecosistema de emprendimiento, al ecosistema de Venture Capital y a tus potenciales inversionistas también. Es decir, es una señal clara de que hay un giro importante en relación a el juego de ir levantando capital constantemente, que en verdad nunca va a parar. Es decir, eso es algo que es necesario en el mundo de startup, pero al mismo tiempo empieza a correr en paralelo también una corriente como, ok, sigue levantando, pero también apuntemos a la rentabilidad de alguna manera. Perfecto. Entonces, eso, con respecto a eso. Y Eso. tengo una tercera noticia, pero sí está relacionada con inversión y sí está relacionada con también cosas positivas, A ver. que es una noticia, más que una noticia, es un acontecimiento noticioso para mí, porque finalmente es que Bloomberg, que es un medio grande, importante finalmente, liberó el top 20 de las startups colombianas que más plata han levantado en una década completa, es decir, entre el 2013 y el 2023. Y es interesante tener esto como dato por varias razones que eventualmente vamos a conversar después de que te las menciones. Pero mira, parten por Rappi, que levantó casi 2.2 billones de dólares. Andy, 221 millones de dólares. Hay un salto grande. Ya. 2.2 billones a 200, obviamente son cantidades monumentales de dinero, pero aún así es un salto gigantesco. Javi, 315 millones, Frubana, 277 millones, Tool, 181 millones, La House, 162, Robinhood, 87, quizás alguna de las startups más conocidas por todos, Platzi, 78 millones, Chipper, también 78, Merkeo quizás también es conocida por varios que ha levantado 66 millones, y no voy a mencionarlas todas, pero ahí está, por ejemplo, Laika con 48 millones, Foodology con 40 millones, Lifted con 39, Ubits con 32, y así continúa la lista. Pero Mm. si se fijan, y lo que me parece interesante es que obviamente son cantidades exorbitantes de plata, ¿dale? Ahí. Pero aún Vamos a dejar así, ahí las 10 primeras. sí, obvio, pero aún así, ¿cachai? Anda como que me da la sensación de que tampoco es son tantas startups, ni tampoco es tanta plata. Es decir, obviamente es muchísimo dinero. Consideremos, imagínate, 2.2 billones de dólares. Pónganlo en casas. ¿Cuántas casas ustedes se podrían comprar con eso? Es una cantidad absurda de casas. Oye, hay mucha, mucha diferencia entre Rappi y el resto. Mucha. Eso sí. Ay, Y aparte también llegan, o sea, como cuando uno piensa, no, si se puede levantar millones y millones y millones a valorizaciones gigantes, piensa que en Colombia son 20 compañías y que pasas de 2.2 billones a 32 millones, mm. lo cual es una diferencia abismal. No son más de 20 compañías, obviamente de la 21 en adelante pueden tener montos menores, pero tampoco son rondas exorbitantes como para que eventualmente llegue un emprendedor y diga, oye, ¿sabéis qué? Quiero levantar 100 millones de dólares. Chuta. ¿Tú sabes cuántas startups de tu país, que en Colombia en este momento, han levantado más de 100 millones? La otra pregunta que se me viene, y daba, de repente a lo mejor podemos invitar a alguien un día, Pedro, a hablar de ¿Mm? esto. A eh, ver. ¿Cuántas de estas top 20 Ujú. son de la llamada Rappi Mafia? Es decir, que son Son varios. startups que hayan sido spin-off de personas que trabajaron primero o formaron parte de Rappi y que después se fueron a Ujú. emprender y como vienen con ese halo, con esa espalda, vamos levantando dinero. Sí, no, y aparte, bueno, el fenómeno mafia es muy interesante en general. O sea, podemos conversar algún día sobre el tema de qué otras mafias quizás existen que no son que no han tenido tantas apariciones en prensa. Mm. Es decir, ok, la Rapimafia obviamente es un concepto ya establecido, que es conocido por varios y que ha aparecido en diferentes sitios,
pero quizás cuántas otras mafias hay que nosotros no conocemos, de otras compañías que han sido vendidas o de otras compañías que han tenido buen fondeo. Porque de hecho, yo he tenido contacto últimamente con algunos fondos de inversión que nadie sabe que existen. Es decir, se juntaron 2, 3 personas de una compañía y empezaron con su fondo que aún no tiene página web, no tiene absolutamente nada, pero aún así están invirtiendo en compañías. Entonces, chuta, ¿cuántos otros pequeños grupos clandestinos de inversión existirán? No tengo la menor idea, pero me parece súper interesante conversarlo. Es súper interesante. Ojo, aclaremos. El concepto de mafia, en este caso de la Rapimafia, no tiene que ver con que estén haciendo negocios truchos, digamos, sino que tiene que ver con que se ha creado de cierta manera como una familia que proviene, digamos, el origen es Rappi. Y esa familia, como los inversionistas y las ideas que vienen originadas, digamos, de la permanencia y el aprendizaje de estar en Rappi en este caso, da pie a que los inversionistas tienden a confiar, porque son personas que vienen con esa cultura, ¿ya? Entonces, se habla de la Rapimafia porque son startups de personas que pasaron por Rappi o formaron parte fundamental de Rappi y luego se han ido saliendo para hacer sus propios negocios. Esa mafia es la primera y quizás única mafia que tiene un impacto positivo. Sí, de hecho yo siempre he querido, porque obviamente cae como a cajón, de que en lugares donde efectivamente hay mafia, también Colombia, México particularmente, cae de cajón que la gente que trabaja con ciertas sustancias varias, que entre comillas que el lavado de dinero lo ocupen en invertir en startups, si es inversión de riesgo. Ahí yo es un tema no menor. Ahí no me atrevería a decir si es que ocurre, no ocurre y en qué nivel, pero es una posibilidad. Sí, claramente. Ahí sería lindo ir a investigar, aunque no sé cómo terminaríamos, pero sería lindo. Oye, están súper buenas las noticias que hiciste. De hecho, desde ahora en adelante, no sé si llamarte Pedro News, Pedro Noticias, pero tenemos que ponerte un nick. Tenemos. A mí simplemente me gustan las noticias porque me da un poco de conocimiento de qué está pasando en el ecosistema. Es decir, yo estoy inserto en esto. Pero me junto con otros fundadores, me junto con inversionistas. Es incipiente que yo sepa estas cosas y me interesen. Entonces, ponme como quieras. Pero soy un fundador más, ¿no? Eso. La primera sección de noticias con Pedro Varas Brusone aquí en Entrepreneur. Pedro Noticias. Todas las semanas conversando, trayendo las últimas papitas calientes del ecosistema chileno y latinoamericano en cuanto a información. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Si usted es emprendedor, ojo, ponga atención porque le puede servir. Si usted es inversionista, atento que estamos también hablando de usted. Y si es un curioso, venga a aprender con nosotros.